Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Juan Manuel Fernández Martínez, vocal del Consejo General del Poder Judicial y también expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hacía mucho tiempo que no compartíamos mesa. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo ha cambiado el país? Y no sé si también cómo ha cambiado la justicia. ¿O sigue siendo la misma que cuando usted estaba aquí hace 9 años? La justicia afortunadamente sigue siendo la misma. Sigue cumpliendo el mandato constitucional que se centra fundamentalmente en tutelar los derechos y libertades de los ciudadanos. Y se ha mejorado en no pocos aspectos organizativos, tecnológicos, aun cuando pues, seguimos teniendo necesidades importantes. Ahora vamos a entrar de lleno también en cómo está la salud ahora mismo de la justicia en nuestro país, pero si miramos a la actualidad le tengo que preguntar por dos temas fundamentales. Uno, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha culpado a los jueces de no estar cumpliendo, ha dicho, con la ley del solo sí es sí, por su machismo. Ha hablado de fachas con toga. ¿Usted qué opina de esto? Pues que son insultos, descalificaciones absolutamente intolerables y que no solamente son impropias de una ministra, que además causan un grave daño institucional, pero fundamentalmente originan un daño a quienes dice defender, que son las víctimas, ¿no? Cuando se descalifica de esta manera al sistema judicial, se origina una inquietud en quienes están padeciendo situaciones tan graves como son las que atañen a la violencia que se ejercita sobre las mujeres. Desde hace tiempo se está trabajando en lograr que las víctimas den ese paso, que no siempre es sencillo, y que lo hagan con la confianza de que si lo dan van a ser ayudados. Descalificar el servicio de justicia con este tipo de acusaciones, la verdad es que hace un flaquísimo favor a esta finalidad. La ministra también ha dicho que se está produciendo una mala interpretación de esta norma. Bueno, pues yo discrepo radicalmente. Los problemas que está originando esta ley es no haber hecho correctamente los límites penológicos, es decir, los límites de las penas a imponer. Y esto es algo que el Consejo General del Poder Judicial advertimos en el informe que hicimos a esta ley, y es algo que ya se ha advertido por parte de otros organismos. Los jueces nos debemos al cumplimiento de la ley, y además resulta absurdo que se nos critique por rebajar penas que en su día impusimos. Si en su día pusimos unas penas más graves, era porque estábamos habilitados para ello, porque los márgenes de la ley lo permitían. Si ahora esos límites se han reducido, estamos obligados a ello, porque hay un principio esencial, que es que las leyes penales, cuando tienen un efecto favorable al reo, han de aplicarse retroactivamente, es decir, se pueden aplicar a situaciones anteriores. Y esto es lo que ha ocurrido. Créame que en el ánimo de ningún juez está el deseo de rebajar penas para este tipo de acciones tan graves, tan execrables, y que por lo tanto si se hace es por
en cumplimiento de la ley. Lo que debería haberse previsto es las consecuencias que se iban a originar al haber bajado los límites de la pena. Toda pena tiene un límite máximo y un límite mínimo, y esta pena la establece el legislador. El juez no es libre de poner la pena que estime oportuna, tiene que hacerlo dentro de esos límites que la ley le da. Dentro de esos límites máximo y mínimo tiene un margen de actuación. Y aquí lo que ha pasado es que para algunos delitos, especialmente los más graves, ese límite se ha bajado. Un ejemplo, alguien que fue condenado antes de que entrara en vigor esta ley a 10 años, si ahora ese límite está en 8, esa diferencia de 2 años juega a su favor, de forma que solamente cumplirá 8. Y esto, en algunos casos que se han producido en los últimos días, ha originado además la excarcelación de quien está cumpliendo esta condena. Vale, pongamos que la separación de poderes todavía está intacta en este país, que hay parte de la ciudadanía que considera que no, que aquí no existe la separación de poderes. Pero pongamos que existe y que se da entre todas las partes. Tan complicado lo cual yo afirmo rotundamente que existe. Vale, tan complicado es tratar de todas estas dudas que se han hecho públicas y que están encima de la mesa, tratar de lavar la ropa en casa, como decimos popularmente, es decir, que esto se hable en un foro en el que se explique que se está tratando de legislar en este sentido para ver si esto se puede encajar socialmente o no, para que no pase este espectáculo al que estamos asistiendo la ciudadanía. Bueno, en primer lugar, como le digo, y perdone que le haya interrumpido al formular su pregunta, afirmo tajantemente la independencia del Poder Judicial. Desde luego, en cuanto a la separación de poderes y a lo que nosotros concierne, proclamo esta independencia, y además agradezco que me dé pie a hacer este comentario, porque en toda esta época que llevamos viviendo, y a propósito fundamentalmente de la renovación, de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, mi gran preocupación, mi gran inquietud es que la sociedad pueda pensar que los jueces españoles no son independientes y que son fruto de negociaciones políticas. En fin, esto, como digo, lo niego rotundamente. Luego vamos a hablar de eso. Y los jueces españoles somos independientes. Vamos a ver aquí, en relación al tema por el que me pregunta. El Gobierno nos remitió el texto del anteproyecto de la ley por la que se modificó la regulación de estos delitos. Y el Consejo, como órgano consultivo que somos, emitimos el correspondiente informe, donde algunas cosas dijimos que eran correctas, como por ejemplo la agravación de algunos supuestos en la sumisión química o los actos contra la libertad sexual en circunstancias similares a los conocidos, como en el caso de la manada, y en otros aspectos fuimos críticos. Criticamos la fórmula del consentimiento, que después se cambió en la tramitación parlamentaria, el famoso solo el sí es sí, tal como venía formulado, y llamamos la atención, incidimos en el aspecto de las penas. Y esto se hizo constar en el informe. Se le dijo al Gobierno, tengan en cuenta que no está bien explicado el tema de por qué se han cambiado las penas y sobre todo por qué se ha atenuado el castigo. Ténganlo en cuenta porque además, en aplicación de ese principio que yo le he dicho antes, el de la retroactividad de la ley penal más favorable, es decir, de la posibilidad de aplicar algo beneficioso a quien ha sido condenado, puede originar situaciones que realmente no son deseadas por nadie, porque los primeros que no deseamos esto somos los jueces, porque además la perplejidad que se origina
en primer lugar en las víctimas, como estamos viendo, pero en segundo lugar en la propia sociedad. Por lo tanto, el Consejo General del Poder Judicial cumplió con su deber de mejorar la calidad de las leyes y de entablar ese diálogo con el Poder Legislativo, que es lo que subyace en la emisión de estos informes. Por lo tanto, eso se ha dado. Lo que no cabe hacerlo es ahora, Roberto, lo que no cabe en el momento en el que una ley ha entrado en vigor, el juez, el tribunal que puso la sentencia en su día, está obligado a revisarla incluso de oficio, es decir, aunque no se lo pida a nadie. Y en el momento en que la ley está en vigor, ya no cabe lo de lavar los trapos sucios en casa, lo que me dice, ni entablar ningún debate. El juez cumple la ley y si tiene que rebajar, aunque sea muy a su pesar, es lo que va a hacer. Porque aplica esa ley que está aprobada democráticamente. Aplica la ley y lo puede hacer porque está establecido en la Constitución, insisto en ello. No es una opción, es una obligación. Otra cuestión es, bueno, ver qué ley es más favorable, en fin, pues esto son cuestiones técnicas, pero quedémonos, por favor, en que si la pena que se le impuso en su día es superior al límite máximo que se puede imponer ahora, la rebaja es impepinable, no hay opción, no hay posibilidad de valorarlo. Que eso no es de ahora, eso lo hemos visto también en otros casos, en otros momentos, eso con el terrorismo, con otro tipo de delitos, ¿no? Y con la modificación del tráfico de drogas y en muchos otros supuestos. Cuando se modifica, por esto es tan importante al confeccionar una ley penal, reparar en las consecuencias, lo que llamamos, un término jurídico, consecuencias penológicas, ¿no? En definitiva, ver la pena. Vale. ¿Qué va a pasar con aquellas conductas que se cometieron antes, se juzgaron antes, se condenaron antes, pero que pueden ser revisadas a la luz de la nueva regulación, siempre y cuando no se hayan, si la condena ya se ha cumplido, claro. Entonces ya no. Pero lo que se está cumpliendo, o asuntos que están pendientes de recurso, que no sí, que están parados esperando la tramitación a otro de los estadios, ¿no? Ha hablado usted de la manada, del caso de la manada. Sí que quiero utilizar esta cuestión un poco como ejemplo, ¿no? Un condenado de la manada ha pedido su rebaja aquí en Navarra. Ángel Boza ha solicitado la rebaja de su pena de prisión de 15 a 13 años y 9 meses. Con esta petición ya son 4 las que ha recibido el Palacio de Justicia de Navarra. ¿Qué va a pasar? Bueno, no lo sé, porque... ¿Qué podría pasar? No qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Tampoco puedo entrar en el examen de los diversos casos, pues porque... Pero esta petición va a pasar a ser revisada, analizada. Sí, es que todos los supuestos van a ser revisados, lo cual no quiere decir que en todos se vaya a rebajar la pena. Una cosa es revisar y otra es el resultado de esa revisión. Hay una cosa segura, e insisto en ella, no quiero ser reiterativo ni pesado, pero cuando las condenas impuestas antes, que ahora excedan del límite máximo actual, alguien que fue condenado a 10, cuando ahora mismo solo a 8, esas hay que revisarlas y modificarlas. Esa pena hay que ajustarla. El problema está con aquellas penas que se impusieron antes y ahora están en esa horquilla actual. Y eso requiere un examen individual, particularizado, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, y por eso, dado que requiere este ejercicio de concreción, es imposible que el Tribunal Supremo vaya a resolver esta cuestión en 1 o 2 resoluciones, como se está diciendo, ¿no? Sino que, bueno, irá dictando sucesivas sentencias y que se irá aplicando a casos que sean más o menos parecidos. Pero cada caso es es un supuesto que ha de examinarse de esta manera. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? No lo sé, dependerá de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para imponer la condena en su día y este nuevo examen. Se está hablando por territorios, ¿no? Se dice es que en tal sitio pues no están revisando, en tal sitio y esto no tiene que ver con territorios.
ese mismo territorio que se habla que ha revisado sentencias pero que no las ha modificado, puede que al revisar otras sí modifique la pena. Bueno, en cualquier caso, ha faltado ofrecer toda esa información desde el principio, porque ahora también, de alguna manera, alineado con lo que nos está tratando de explicar usted, el Ministerio Público ya ha avanzado que se va a oponer a rebajar las penas de los agresores, cuyo castigo siga siendo posible con la nueva norma, y que además avalará la revisión de las sentencias que impusieran una condena que exceda la máxima que prevé el texto legal. A ver, la elaboración de las leyes es competencia del Poder Legislativo. No puede, en algunas manifestaciones que se han producido hay un ánimo exculpatorio que no es admisible. Y bueno, pues todos cometemos errores y aquí se ha podido cometer, se ha cometido también. Entonces, la responsabilidad de la elaboración de las leyes se reside ahí. Ahora, el Poder Judicial, la función que tiene es aplicarlas, pero el Consejo General del Poder Judicial tiene esa labor consultiva que es buena, como la tiene el Consejo Fiscal y la tiene el Consejo de Estado, porque ayuda a mejorar la calidad de las leyes. Los que estamos en la aplicación práctica de las mismas podemos conocer de primera mano cuáles son esas dificultades, y esto es lo que hace el Consejo cuando se le pide, que no siempre se le pide y debería hacerse, y ahora que se va a iniciar una reforma muy importante como es la del delito de sedición, que no es reforma, que es derogación, parece que no se nos va a pedir. Entonces, quiero decir que ese diálogo es bueno y se hace, y se ha hecho, insisto. El Consejo General del Poder Judicial advirtió de las consecuencias que se podían derivar de esto. El Ministerio Fiscal efectivamente ha hecho una circular ayer con el objeto de unificar criterios, que es muy correcto, está bien que se den instrucciones con carácter general, y en la que viene a recoger cuál es la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentada hasta ahora en precedentes que no similares en cuanto al hecho en sí, pero sí en cuanto a la determinación de cuándo ha de considerarse que una ley es más favorable a los efectos de su aplicación retroactiva. Consejo General del Poder Judicial, mucho estamos hablando esta noche. ¿Va a haber renovación próximamente? Tampoco le voy a pedir que saque la bola de cristal a ver qué es lo que va a pasar, pero estamos en una situación inédita. Bueno, pues esa bola de cristal sería de mucha utilidad, porque en estos momentos la verdad no somos muy optimistas de cara a esa renovación. Cuando parecía inminente que esta vez sí, después de 4 años, el 4 de diciembre, cumpliremos 4 años de consejo prorrogado, con lo cual pues, bueno, parecía que esta vez sí, no ha sido así. Y ahora, pues, por las circunstancias políticas, por entrar en un periodo ya electoral, pues parece difícil que se produzca, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Esto es una anomalía institucional. Las instituciones tienen que renovarse y el Consejo General del Poder Judicial también. ¿La dimisión de Carlos Lesmes era la única salida que tenía? Bueno, nosotros habíamos valorado, y con él también, el tema de la dimisión, porque es algo que se nos solicitó, incluso en algunos sectores se hacía con un tono de exigencia. No, esto solo se puede solucionar mediante la dimisión, y nunca consideramos esto como una opción. De hecho, el propio presidente había dicho en la apertura del año judicial, en septiembre, que esto no era una solución, vaya. Y pero que la gravedad de la situación podía exigir adoptar determinadas soluciones. Pero bueno, con posterioridad él entendió que era el servicio que hacía a la justicia y tomó esa decisión. ¿Usted ha pensado en dimitir? ¿Ha pensado en cesar? ¿Puede hacerlo?
Valorarlo sí, desde el punto de vista que le he señalado, ¿no? Es decir, si la dimisión, primero si tiene base legal, las consecuencias que se podían originar y si eso podía ser beneficioso. Creemos, y la mayoría de vocales, de hecho no ha dimitido nadie, o sea que creemos casi de forma unánime que la dimisión no era posible. Es más, que una dimisión colectiva, una dimisión de todos los vocales, podría llegar a ser incluso constitutiva de un delito, de abandono de las funciones. Pero además estimamos que, además de este posible carácter penal, creemos que el Poder Judicial no puede quedar sin el máximo órgano de gobierno, ¿no? Ahí son muchas las cuestiones que se resuelven en el día a día del Consejo. Su función principal es velar por la independencia de los jueces y esto no puede tener periodos de vacante, periodos en los que ese gobierno no es ejercitado por nadie. Con lo cual nunca ha sido una opción para mí ni para el resto de vocales que integramos el órgano. Y aunque lo hubiera sido, entiendo que el presidente ha dimitido y ya hay un nuevo presidente, pero si dimite un vocal, que entiendo que es donde está el problema de la renovación, ¿puede entrar otro? Sí, ¿o tiene que pasar el mismo proceso de elección? De hecho, esto pasó al año del Consejo, cuando se elige a los vocales, hay también una lista de suplentes a la que se acude en los supuestos de dimisión o de renuncia. Al principio ocurrió con una vocal, posteriormente otro fue nombrado ministro, Fernando Grande Marlaska, y entonces se hizo un llamamiento a quien correspondía en esa lista de suplentes. ¿Deberían ser los miembros del Consejo General del Poder Judicial elegidos por sufragio universal? Por sufragio de todos que no tenga que pasar por el Congreso y por el Senado. Bueno, ¿Ese es el problema? El debate en estos momentos está, el Consejo lo integramos 20 personas. 12 tenemos que ser jueces y 8 no jueces, juristas de prestigio. La Constitución dice que los 8 no jueces los tiene que elegir las Cortes Generales, 4 el Congreso, 4 el Senado. Esto no tiene discusión. Lo que la Constitución no dice es cómo hay que elegir a los 12 de origen judicial. Cuando entró en vigor la ley, el primer consejo, fueron elegidos por los jueces. Sufragio universal, pero de los jueces, no de la sociedad en general. Posteriormente se modificó la ley y desde entonces hasta ahora también los vocales judiciales somos elegidos por las Cortes. Pero esto es lo que está en debate. Europa está exigiendo que los vocales de procedencia judicial han de ser elegidos por los propios jueces. Y esta es una exigencia de la Unión Europea. La Unión dice que los estados que la formamos, no están obligados a tener Consejo de Justicia, que es la denominación que esto tiene en Europa. Alemania, por ejemplo, no tiene nada similar al Consejo General nuestro. Pero dice la Unión Europea, pero si ustedes, estados, optan por tener este Consejo de Justicia, tiene que tener 2 requisitos. Primero, que el número de jueces sea al menos igual que el de no jueces. Y en segundo lugar, que esos miembros han de ser elegidos por sus pares, es decir, han de ser elegidos por los propios jueces. ¿Vamos a seguir durante mucho tiempo escuchar hablar de jueces conservadores, jueces progresistas? ¿Usted está en alguno de los dos? Yo llevo 38 años en la carrera judicial y esto era así cuando ingresé en ella en 1984 y creo que me jubilaré pues también con eso. Bueno, pues parece que es... en fin, bueno, pues forma parte ya del relato, ¿no? que se hace en fin... pero eso es también al final lo que choca cuando hablamos de la separación de poderes. Pero al hilo de lo que está pasando,
los problemas, los insultos que ha habido, las críticas, bueno, que no son críticas porque esto ha ido más allá de lo que es la legítima crítica a una resolución judicial. Ha provocado una reacción unánime de todos los jueces, de todas las asociaciones, porque se ha cuestionado lo que para un juez es esencial, que es el cumplimiento de la ley. Los jueces a lo único que nos debemos es a cumplir la ley, porque en ese cumplimiento reside nuestra legitimidad democrática. El juez tiene mucho poder y ese poder debe tener una legitimación democrática de base. Al juez no lo elige nadie. El juez entra por un sistema de acceso, de oposición y por lo tanto la legitimidad para el ejercicio de ese poder deriva de su vinculación a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Esa es nuestra vinculación. A partir de ahí, ser conservador, progresista, es una forma de mencionarnos que, bueno, pues ya hemos interiorizado, pero que realmente no responde a la realidad de nuestro trabajo. Muy bien, Juan Manuel Fernández Martínez, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Esperemos tener buenas noticias pronto. Ya nos dice que mientras haya elecciones será la cosa complicada, pero a ver si alguien lo arregla, que esto alguien lo tiene que arreglar. Muchísimas gracias. Mientras tanto, pues cumplir con nuestra obligación, que es velar por la independencia judicial. Muchas gracias a usted, ha sido un placer estar aquí esta noche otra vez. Muchas gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar, una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.